Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es una alabanza. Claramente podemos ver, es una doxología, decimos. Es un momento en que el autor para un poco lo que está escribiendo, las doctrinas, y toma tiempo simplemente para alabar a Dios. Pero esa alabanza que llega espontáneamente, guiada por el Espíritu Santo al apóstol, viene después de estar escribiendo y hablando sobre un tema que hemos estado viendo en los últimos meses, que es todo el libro de Romanos. Entonces, para poder entender el ánimo del apóstol Pablo, guiado por Dios, para decir estas palabras, tenemos que recapitular, resumir todo lo que hemos visto en estos meses. Entonces, vamos junto conmigo, vamos a intentar ver en el libro de Romanos qué fue lo que hemos hablado hasta aquí, para llegar en este clímax de la doxología final. El libro de Romanos va a destruir el orgullo del hombre. Y este libro nos va a enseñar, legando en esta alabanza, qué es lo que tenemos que hacer para cambiar eso que tenemos guardado. Dios nos va a enseñar, por medio de Pablo, que dejemos nuestro orgullo, porque nos impide deleitarnos en Dios. En Romanos capítulo 1 hemos visto la introducción del apóstol Pablo. Vamos rápidamente, ustedes van a tener que acompañarme rápido, vamos a ir saltando algunos versículos, pero tratando de agarrar la idea central de todo el libro. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Pablo está escribiendo, es una carta. Entonces imagínense ustedes en Roma, escuchando eso, no siendo judíos. Tal vez algunos de ustedes son judíos y ahí están personas de todo el mundo en Roma, la capital del mundo de la época, y están escuchando una carta de un judío, maestro en lo que ha estudiado, convertido a Dios, y él va a decir por qué él está escribiendo a ustedes. Soy apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahí su oído ya empieza, wow, ¿es para todos? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para griegos también, es para personas que no son judías. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en el primer capítulo ya estamos viendo que Pablo engloba todos los hombres. El Evangelio es para todos. Empezando por la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todos los hombres. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.
Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa quién eres. El evangelio es para todos y la ira de Dios está sobre todos los hombres. Versículo 28 del capítulo 2. Es muy importante estos dos versículos para lo que vamos a leer en los capítulos finales. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. El judío verdadero, el verdadero hijo de Dios, es lo que es en el interior. Capítulo 3. Pablo continúa poniendo todos los hombres en una misma bolsa. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, hablando como judío. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay justo. ¿Entiende? Estamos hablando contigo también. No hay justo. No hay uno. Versículo 21. Si todos son injustos y la ira de Dios está sobre todos, aquí Pablo introduce el Evangelio. ¿Cómo podemos encontrar justicia? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Está en la Biblia. ¿Cómo conseguimos la justicia de Dios? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo empieza a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo conseguimos ser justos delante de Dios? Nadie es justo, no importa quién seas. No eres justo delante de Dios. ¿Cómo consigues? Está escrito en la ley de los profetas, está en la palabra de Dios. La justicia se consigue en Cristo por la fe, por gracia, mediante Cristo Jesús. Y siendo tú judío en la época, empieza a preguntar, ¿y qué pasó con nuestros padres? Ahí Pablo empieza a hablar en el capítulo 4. Él da el ejemplo del más grande judío, el padre de los judíos. ¿Quién es? Abraham. Él da el ejemplo de Abraham, versículo 16. Abraham también creyó de esta manera, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. No es por quién eres, no es por lo que haces, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia de Abraham. No solamente para la que es de la ley, o sea, sus hijos genéticos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham, Pablo dice, si tú tienes dudas de saber cómo fueron los judíos, cómo ellos han creído, de la misma manera que el primero de todos, por la fe. El verdadero judío es el que cree por la fe. El verdadero hijo de Dios es por la fe, para que sea por la gracia. Así que Abraham es padre de todos los hijos de Dios, habiendo creído de la misma manera que todos nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Qué pasa ahora, una vez creyendo por la fe en Dios? Pablo va a empezar a decir los efectos de alguien convertido, capítulo 5. Justificados, ahora esta justicia que vino por la fe en Cristo,
Ahora estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esperanza. Versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y los gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 11, ¿qué más tenemos con Dios? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Es cuando alguien está en enemistad. Hay una ruptura de relación y hay una reconciliación. Con Dios eras enemigo de Dios. El capítulo 1 nos habla de eso y el capítulo 3. Enemigos de Dios, pero por Cristo Jesús tienes ahora paz, porque antes tenías guerra. Y Pablo empieza a hacernos meditar en los efectos y en las bendiciones de ser salvo por la fe en Cristo. Tenemos ahora la reconciliación. ¿Qué teníamos antes de eso? Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que tenías antes de eso era muerte. Sin la salvación, sin la fe en Cristo, lo que tú tienes de herencia es muerte. Pero, versículo 21. Así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hemos recibido muerte y tenemos muerte sin Jesucristo, pero con Jesucristo tenemos esta reconciliación que lleva a la vida eterna. Vida eterna. No es suficiente decirlo así rápido, el contraste es muy grande de tener muerte y pasar a vida, no solo vida, sino una vida eterna. ¿Qué más efectos tenemos? Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Vencemos el pecado. Versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora tienes lucha, pero victoria sobre esta servidumbre que había del pecado. Estando en muerte e en pecado, ahora hay victoria. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Y qué pasa ahora ser un siervo de la justicia? ¿Cuál es el producto de este servicio? Ahora yo sirvo a la justicia. Versículo 22. ¿Cuál es el resultado de este servicio? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios produce por medio de esta salvación en ti constantemente esta victoria sobre el pecado, santificación y por fin vida eterna. Hay una lucha en la salvación, pero Pablo va a explicar ahora eso, capítulo 7. Hay una lucha. Quiero hacer el bien, no puedo, hay algo dentro de mí. ¿Por qué hay esta lucha? ¿Qué hay dentro de ti? Todavía, versículo 21. Capítulo 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay pecado todavía. Y es por eso que existe esta lucha. Pero versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay victoria aún en medio de esta lucha. Versículo 25, hay esperanza, hay una victoria, y es de eso que va a hablar el capítulo 8. Versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne. Los salvos vencen el pecado por el Espíritu. Es obra de Dios. Dios es el que opera. Dios es el que está haciendo todo acá. Dios está airado contigo. Tú no mereces la salvación. Merecías la muerte. Dios hace una salvación por medio de Cristo, por medio de la fe, por gracia en Cristo Jesús. Dios produce en ti una santificación. Dios hace con que venzas al pecado por medio del Espíritu. Porque sin el Espíritu estás en la carne. ¿Y qué haces en la carne? ¿Qué puede una persona sin el Espíritu de Dios hacer? Versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No le puedes agradar a Dios. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una incapacidad del hombre de hacer lo que le agrada a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios, de convertirse a Dios. No puedes en la carne hacerlo. Dios tiene que actuar en tu vida. Una vez que Dios actúa, Pablo sigue hablando. Hay luchas contra el pecado, y no solamente contra el pecado, luchas de afuera también. Versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, hay aflicciones en esta vida. Aunque seas salvo, hay aflicciones en esta vida. Pero ¿cuál es el propósito de Dios con todo lo que pasa en tu vida? Hemos estado hablando en la mañana sobre el libro Una vida con propósito. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún estas dificultades Dios hace que se produzcan para bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que todas las cosas cooperen para que tú seas como el perfecto Hijo de Cristo, el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. El propósito de Dios en salvarte es transformarte para que seas como Cristo. Bueno, hasta aquí hemos visto la ira de Dios sobre todos los hombres. Todos son iguales, tanto judíos como gentiles. Ese es un tema central que vamos a volver a hablar al final. Todos somos iguales delante de Dios. Todos son pecadores. No hay justo, no importa quién eres. No importa siendo descendiente de Abraham o no siendo descendiente de Faraón. Todos son pecadores y todos están bajo la ira de Dios. Pero por la gracia de Dios, Él provee la fe, la salvación en Cristo Jesús. Hay todo este proceso de lucha, pero hay victoria y hay una meta final, ser transformado cada día como Cristo. Dios está produciendo eso y al fin de todo Él te promete vida eterna en la presencia de Él. Nada viene de ti, pero es una gran salvación que Dios está obrando en nuestras vidas. Y ahí viene un crescendo que Pablo hace, como un clímax en este capítulo 8 también, versículo 31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Acaso va a fallar estas promesas de Dios? ¿Acaso es posible que Él no te santifique? ¿Es posible que una vez que Él ya dio lo más precioso que Él tenía, Él va a ser tacaño ahora?
en no dar todo lo que necesitas para ser transformado en la imagen de Cristo? Es inconcebible pensar y dudar de las promesas de Dios una vez que ya probó su amor por medio de Cristo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Del amor de Cristo. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran salvación que Pablo está hablando. Y dio una pausa ahí en medio de hablar de que judíos, gentiles, dio una pausa para explicar qué es el evangelio, qué produce. Pero ahora él vuelve a hablar del mismo tema. Vamos a volver a hablar de judíos y gentiles para dejar esto bien claro. Yo estoy triste porque hay muchos judíos que están perdiéndose, dice Pablo. Son mis hermanos. Pero Dios salva a judíos y Dios salva a gentiles porque no depende de lo que eres. Eso va a hablar en el capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Dios puede salvar a judíos? Sí, porque el Hijo de Dios no depende de ser judío o no judío. Versículo 14. Dios salva a quien Él quiere. ¿Qué pues diremos a eso? ¿Hay injusticia en Dios porque Él salva a quien Él quiere? Es la pregunta que llegamos a hacer. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos viendo desde el capítulo 1, Pablo está diciendo: eso es para todos, es para judíos, es para gentiles, es para todos. Porque no hay diferencia, no hay excepción de personas para con Dios. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Hay injusticia? En ninguna manera. ¿Los judíos entonces pueden ser salvos? Sí. No depende de ser judío. El capítulo 10 vuelve a repetir eso. Es por fe. Versículo 4. Romanos 10, 4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Cómo es esta salvación por la fe? ¿Cuánto tienes que viajar para encontrarla? ¿Cuánto tienes que hacer de tu parte para llegar a esta salvación? De eso está hablando, versículo 6. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Tercera o cuarta vez Pablo dice eso. Entre judío y griego, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes cuál es el problema? Tienes que clamar a Dios por la fe
confesar a Cristo como Señor, creer en tu corazón y serás salvo. Ese es el Evangelio. Pero el problema es que no quieres. El problema es que, como hemos dicho al principio, quieres algo de ti. Algo yo tengo que hacer o algo yo tengo que ser. O Dios tiene que explicarme bien eso porque no entiendo cómo es que yo creo, pero Él es quien decide, Él da misericordia a quien Él quiere, pero yo tengo que creer. Tú tienes que creer, eso es lo que la Biblia está diciendo aquí claramente. Cree en el Señor y serás salvo. Por la fe, mira a Cristo, a la cruz, y cree en Él como Señor y serás salvo. Pero algo aún dentro de tu corazón lucha con un orgullo y no quieres hacerlo. Pero gracias a Dios que Él, por su gracia y su misericordia, te dará el querer por su buena voluntad. Si no fuera Dios, nadie viene a Él. Hay judíos que serán salvos por una última vez. Versículo capítulo 11 va a repetir nuevamente. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios salva por gracia. Cualquiera que sea, no importa si es judío o gentil. Versículo 6. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No es por ser mejor o por ser peor que uno es salvo. Dios, Pablo nos va a explicar en el capítulo 11, usó esta incredulidad de los judíos, esta constante incredulidad del pueblo judío, para llevar el Evangelio a nosotros, los gentiles. Tú eres un gentil, por si acaso, si nadie te había dicho. Cualquiera que no sea judío es gentil. Y tú no tenías el Evangelio a un principio. Como boliviano, como América Latina, como Brasil o África. A un principio Dios no esparció de esta manera el Evangelio. Gracias a Dios que en su providencia Él trajo el Evangelio a todo el mundo, usando como medio la incredulidad de los gentiles, de los judíos. ¿Has dado gracias a Dios? ¿Has alabado a Dios por haber llegado el Evangelio acá? Versículo 19 del capítulo 11. Está hablando en una ilustración. Cristo es la vid, Cristo es el olivo que da vida. Y de una cierta manera Él pone a los judíos como las primeras ramas de este olivo, como las ramas primeras, las naturales. Y que por su incredulidad Dios cortó ramas naturales. Y tú como gentil le agarró un árbol que no era el olivo. Tú una rama rara de otro árbol, Él lo sacó de donde estabas y lo injertó en Cristo, que es el olivo. Estamos en esta ilustración de agricultura, Pablo. Pero hay un problema, estas ramas empiezan a creer que son mejores que las ramas antiguas. Y el Pablo tiene que corregir el mismo problema que tenían con los judíos, de creer que son mejores. Versículo 19. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Tú estás, hermano, tú estás salvo por el don de Dios que te dio el don de la fe. Por gracia Dios te dio salvación, te dio la capacidad de creer en Él. Y tú te jactas contra los que son incrédulos. Versículo 19. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, novedad, por la fe estás en pie. Y la fe es un don de Dios. No te soberbezcas, sino teme.
versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahora podemos entender mejor este versículo en que Pablo está explicando durante todo el libro, no importa quién eres, no importa judío o gentil, todos son pecadores y Dios tiene gracia y misericordia y por eso Él salva a quien Él quiere. Y esta palabra sujetar es como agarrar algo que es igual, varias cosas que son iguales y agarrar en una misma bolsa. O varios peces y agarrarlos todos y agarrar en una misma red. Sellar una caja con todos los lados. Dios agarró y sujetó a todos. Son iguales en desobediencia. Y la salvación de todos estos que serán salvos es por misericordia, dice el versículo. Todos están en desobediencia y todos los que son salvos es por misericordia. Dios decidió hacerlo. Y ahora leemos una vez más: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? De Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, por medio de Pablo, quiere que dejemos nuestro orgullo porque nos impide deleitarnos en Dios. Nos impide en primer lugar deleitarnos en el Evangelio de Dios, en la obra de Dios, en lo que Dios hace. Mire, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidad, como un pozo profundo, en que miras y no ves el fondo, no ves el final, no puedes tocar. Así es la sabiduría de Dios y lo que Dios hace. No tienes la capacidad de calcular todo lo que Dios hace y entender hasta el profundo lo que Dios hace, la belleza de su sabiduría y de su evangelio. Y no es una profundidad de aguas, es una profundidad de riquezas. Es como un pozo de monedas de oro en que no llegas al final de tanta belleza de su evangelio. No puedes calcular, versículo 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí tenemos dos palabras para hacer una clase de gramática. Según la Academia Real Española, el insondable es algo que no puedes hallar su fondo con una sonda. Oh, ¿se entiende, no? En el caso del pozo de esta época, alguien cava en un pozo, ¿cómo haces para encontrar cuán profundo es? Una manera, puedes agarrar una piedra, agarrar una cuerda y bajarla hasta que sientas que llega al final. Y haces una marquita en la cuerda, jalas y cuenta cuánto de metros hay. Haces un sondeo. La novedad es que con Dios no puedes calcular su pensamiento, no puedes calcular sus obras y lo que Él decidió, y en este caso estamos hablando del Evangelio, el camino de Dios, sus juicios, cómo Él decidió hacer el Evangelio, cómo funciona exactamente la salvación. Exactamente, quiero que me dibujes y me haga toda una fórmula matemática para saber. En primer lugar, dejamos algo claro. La Biblia enseña que Dios se puede entender a Dios, es entendible. ¿Ya? Hasta los niños enseñamos eso. Dios puedes conocerle. ¿Y dónde le conoces? Niños, ¿dónde encuentras información sobre Dios? ¿Ah? De Dios. ¿Cuál es la fuente
fuente principal de la información que tenemos sobre Dios? La Biblia. Pero la Biblia enseña también que aunque puedas comprender todos los días de tu vida y por toda la eternidad vas a aprender sobre Dios, no vas a llegar a un punto de comprenderle en su totalidad, exhaustivamente. Por eso viene la otra palabra, inescrutable son sus caminos. Algo que no se puede averiguar por completo y exhaustivamente. Dios se puede conocer, pero no es completamente, exhaustivamente comprensible. ¿Cómo funciona? Hay momentos, hay dificultades en el estudio de Dios. Ya de un principio les voy a decir, estudiar a Dios no es como estudiar otras cosas. Terminas de estudiar, qué sé yo, vamos a aprender a hacer puentes. Y tú tardas muchos años en aprender, pero has entendido todo sobre hacer puentes y sabes todo. Y sabes bien, sé hacer puentes, me he tardado 3 años, pero sé todo sobre hacer puentes. Con Dios, terminas una discusión con los mayores teólogos, puedes discutir. Todos van a salir. Dios, enséñame, ¿quién eres? ¿Cómo haces las cosas que haces? Yo quiero entender tu salvación, Señor, y tienes que buscar conocer a Dios. Pero sepas desde un principio que no es estudiar algo que es finito, porque Dios es eterno. Tu mente es finita. Y hay ciertas aparentes contradicciones cuando vemos en el libro de Romanos y estamos estudiando la soberanía de Dios, pero el hombre tiene que creer, el hombre es responsable, Dios va a pedir cuentas si no crees, pero Dios da la fe, Dios tiene misericordia de quien quiere. Yo quiero entender eso y vas a tener luchas para comprender. Pero debes creer en la palabra de Dios, debes poner tu cara en la palabra de Dios, leer lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Yo no puedo exigir nada de Dios, pero Él me exige que yo crea en Él. Punto. Crea en Dios. Él es más que tú. Salmos nos dice eso, Proverbios nos dice eso. Tú creías que yo era tu igual. Dios no es igual a ti para que debatas con Él de igual para igual. Él dice, tú obedeces. Y si Él dice que si no crees por la fe en su Hijo, pasarás una eternidad de tormento por tu pecado, es lo que va a pasar. Y si Él dice que si tú crees por la fe, sin ver, sin hacer nada con tu mano, solo por la fe, creer en el Cristo, tú tendrás vida eterna si crees por la fe. Lo que Él dice se hace. Y tienes que dejar el orgullo de creer que Dios es tu igual, para que puedas deleitarte en el Evangelio, en la insondabilidad del Evangelio, el mar. Nadie ha podido llegar hasta ahora al fondo del mar. Y tú miras el mar y aunque no entiendes todo lo que hay adentro, puedes mirarlo y deleitarte. ¿Acaso no es eso lo que hace el mar bello? Su insondabilidad. Las estrellas las puedes mirar, puedes estudiar una de ellas, puedes estudiar muchas de ellas, pero nunca vas a llegar a contar todas ellas en tu vida. Son inescrutables las estrellas. ¿Y acaso eso no hace que las estrellas sean bellas? Esta incapacidad, esta humillación que te hace a ti, eres humillado por las estrellas al pensar en su cantidad, en su tamaño, y al pensar en el Evangelio, la insondabilidad de sus efectos que serán por la eternidad. Al pensar, varias veces trato de pensar en la eternidad y es difícil comprender qué es eternidad. Una vez he comentado con algunos jóvenes, trato de entender la eternidad y los efectos del Evangelio de la siguiente manera. Imagínense un camino que va por los cerros, van yendo por los cerros, y estos son los años de tu vida y para la eternidad.
Y cuando llegues al final de todo este camino, vas a ver otro camino y más ceros. Y tratas de entender que la eternidad es eso. Sea una eternidad sin fin de sufrimiento o una eternidad sin fin de comunión con Cristo. Y es insondable, es difícil comprender, porque son los juicios de Dios, son los caminos de Dios. ¿Cómo es que uno se convierte? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Que yo odiaba a Dios, o que yo hacía las cosas para mi placer, y de repente Dios cambia el corazón de uno para amar a Dios. Pero Él quiere amar a Dios, pero Dios le da el querer, pero yo quiero amar a Dios. ¿Cómo es eso? Es inescrutable cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo. Pero crees porque es Dios quien dice. ¿Acaso admirar al Evangelio de esa manera no te va a hacer amar más? ¿No te va a hacer predicar más? Al admirar los efectos que puede haber en una persona que vas a predicar, y estar imaginando cómo puede ser que Dios va a cambiar a esta persona, cómo puede ser que Dios va a transformar a esta persona que yo creo que nunca va a creer. Pero esta admiración misteriosa casi te hace deleitar en cuán inescrutable y insondable es Dios. El texto continúa, versículo 34. Nuestro orgullo nos va a impedir deleitarnos no solo en la obra de Dios, sino en quién es Dios. Versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio esas ideas? ¿Quién le enseñó ser justo? ¿Acaso alguno de ustedes estuvo en la eternidad pasada cuando Dios creó el Evangelio? Cuando Dios hizo una manera justa, santa y amorosa de salvación. Un hombre pecador que no merece salvación, airado, enemigo de Dios, Dios le va a salvar. ¿Cómo? Siendo que Dios es perfectamente justo. ¿Cómo Dios puede salvar si Él es perfectamente amor? ¿Cómo Dios le va a salvar si Él es perfectamente santo? ¿Cómo? ¿Cómo entender la mente del Señor? Que en la cruz Él dibuja estas tres imágenes. En un momento Dios cumplió su justicia perfecta, santidad perfecta y amor perfecto. Tú eras un enemigo de Dios y el santo te va a dar vida eterna para estar junto con Él por la eternidad. ¿Cómo? Y en la cruz Dios pone la justicia de Él contra tu pecado, destruye tu pecado en la cruz, pone su amor porque por medio de la cruz eres salvo, y pone su santidad porque tus pecados son lavados en Cristo. ¿Quién le dio esta idea? Y dice versículo 35, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Podemos aprender dos cosas de acá. Una es el amor de Dios. Tú no le has dado nada a Dios y aún así recibiste salvación. Y la otra manera,
La otra cosa que aprendemos acá es la soberanía de Dios. Tú no has dado nada a Dios. Por lo tanto, no puedes exigir nada de Él. No puedes exigir salvación de Dios. No puedes, todo lo que has dado, si algún día has dado algo, no le has dado, le has devuelto. Tú no le has dado nada a Dios. No, Él no tiene que darte nada. Escuchen bien, Dios no tiene que salvar a nadie. En este verbo de obligación. Tú no merecías la salvación y Dios no tenía que dártela. Piensa, voy a dejar que este pensamiento caiga y reflexiones un poquito en eso. No lo tomes como algo que era obligatorio, no lo tomes como algo seguro que tenía que haber pasado. Dios no tenía que probar nada. Y una vez que te das cuenta de que Dios no tenía que darte, la segunda pregunta, ¿cuál es? Entonces, ¿por qué me dio? ¿Por qué? Si no merecías, y si eras, como hemos leído, enemigo de Dios, la Biblia dice, pudiera ser que hay personas que mueren por personas buenas. Puede ser que alguien se sacrifique por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún enemigos, y no teniendo ningún deber de salvarte, ningún deber de dar salvación. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has dado? ¿Por qué tuviste misericordia libre de darme salvación? A medida en que piensas en eso, estás empezando a entender la actitud del apóstol. ¿Quién le dio a él primero para ser recompensado? A medida que no respondas a esta pregunta en tu mente, empiezas a entender la grandeza de la soberanía de Dios, en que Él libremente decide salvar. Y puedes deleitarte en esa soberanía. Los reyes son soberanos, no tenemos reyes cerca para de manera más viva comprender la soberanía de un rey. Casi no vemos gobernantes soberanos, pero un rey es soberano, él hace lo que quiere. Si tú estás en su reino, él fácilmente te condena a la muerte o te da un castillo. Él hace lo que quiere. Ese es un rey. Y la Biblia nos cuenta una situación, un momento en la historia de David, siendo rey, soberano, pudiendo hacer lo que él quería. Vámonos a 2 de Samuel. Vamos a ver esta pequeña historia. Capítulo 9. Segunda Samuel 9. David es rey aquí ya. Habiendo sido perseguido hasta la muerte con uñas de dientes por su mayor y grande enemigo, Saúl. Pero Saúl se ha muerto. Pero restan descendientes de Saúl,
que pueden tal vez levantarse un día y querer tomar de nuevo el trono de David. ¿Qué hace David con un descendiente de Saúl? Soberanamente, por misericordia. Versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba preguntó al rey, respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David siendo soberano. Agarra a Mefiboset, el enemigo le recibe y le da misericordia, le da tierras y le invita a comer por todo el resto de su vida delante de su presencia de los manjares reales. Y es por misericordia. David no es soberano. No hay ley aquí que sobre David que le diga: tienes que hacer eso. Por misericordia, con un deseo soberano de mostrar misericordia, le dio vida a este hombre. Y nosotros no éramos nietos del enemigo de Dios. Nosotros éramos el enemigo de Dios. Y aunque David es soberano, Dios es el eterno soberano sobre toda la creación. Y Él no nos dio una mesa real en un castillo. Él nos llamó para la eternidad en comunión con Cristo a su lado. Aquel que fue sacrificado por tu pecado. Aquel que murió por tu pecado. Él te invita a pasar y te trae a su presencia por toda la eternidad. Y Él no te dio vida por algunos años más. Él te dio vida eterna. No le has dado nada a Dios. Que nos deleitemos en esta soberanía de Dios. Y que cada día digamos al Señor: ¿quién es este perro, este siervo, para que tengas misericordia? Para que mires a un perro muerto. Volvemos a Romanos, capítulo 11. Mientras creas que Dios te debe algo, no vas a poder deleitarte en la soberanía de Dios y en maravillarte en por qué Dios, Señor, ¿por qué? Todo está centrado en Dios, hermanos. De eso se trata Romanos también. Todo. Dios es la fuente, Dios es el medio, Dios es el objetivo. Versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Evangelio es por Dios, de Dios y para Dios. El Evangelio comienza en Dios, dice ahí, de Él. Efesios 2 nos habla, la fe es un don de Dios. Romanos 8 hemos leído, Dios es el que justifica. Dios es la fuente. Dios regenera, Dios abre ojos, Dios abre corazones.
El Evangelio empieza en Dios. Por Él, Dios sostiene la salvación. Dios es el medio por el cual la salvación llega a su final. Durante toda su vida, Dios te mantiene salvo. Es por el Espíritu, hemos visto Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, perseveramos en la salvación, no caemos finalmente en el pecado de una manera final. Somos preservados en Él, en la salvación, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el medio por el cual la salvación se mantiene. Volvamos al capítulo 11. Para Él, de Él, por Él, para Él. La gloria al final es para Dios. Bueno, todos están de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero debes deleitarte en eso. No solamente, la gloria es para Dios, bien para Él. La Biblia llama que te deleites en que Dios recibe la gloria. ¿Cómo puedes deleitarte en eso? No te deleitas en eso porque no conoces a Dios. La dificultad que tenemos en deleitarnos en que Dios reciba la gloria es porque no le conocemos. A medida que conocemos más a Dios, vemos que Él es digno y Él merece la gloria, Él es digno de toda la gloria. Y nada más en este mundo, ni siquiera yo, que soy, digamos, tú pensando contigo mismo, normalmente, naturalmente queremos hacer todo para nosotros. Y Dios de una manera maravillosa transforma este orgullo de querer poner, cuando la Biblia dice amar a tu próximo como a ti mismo, ya toma por supuesto que tú amas a ti mismo. Y Dios transforma hasta que Dios te pone por encima de ti y que aún con pérdidas mías, yo me deleite siendo que Dios reciba la gloria. Si Dios recibe la gloria, todo está bien. A este punto, la palabra de Dios nos lleva cuando conocemos más a Dios. A medida que conocemos más a Dios, veremos que Él es digno. Conozcamos a Dios, conozcamos a Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Hay un autor, un pastor, un misionero antiguo, llamado Jonathan Edwards, tal vez han escuchado, y él describió a la perfección de Cristo. Él describió esta perfección de Cristo de la siguiente manera: agarrando lo que pareciera ser contradictorio, eso hace a Cristo más bello. Lo que parece ser contradictorio en Cristo. Él dice, Cristo, siendo el Altísimo y la benevolencia infinita. Cristo, la infinita justicia, al mismo tiempo la infinita gracia. La infinita gloria, pero la infinita humildad. La más profunda reverencia a Dios y al mismo tiempo la igualdad con Dios. El merecedor de infinita alegría y el que fue más paciente, sufridor de la maldad. El excelentísimo en obediencia y al mismo tiempo el dominador del cielo y de la tierra. La soberanía absoluta y la perfecta resignación. El autosuficiente y el que totalmente confiaba y dependía de Dios. La imagen de Dios es Cristo, y a medida que conozcamos más a Él, podremos deleitarnos en admirar su perfección y su belleza. ¿Acaso es posible deleitarse, sentir placer en admirar algo? No te están haciendo nada a ti.
Y tú estás sintiendo placer, estás deleitándote en admirar algo perfecto y bello. Eso no es ajeno a nosotros, eso no es algo nuevo. ¿Acaso cuando ves la puesta del sol, la belleza, el brillo, las luces, los reflejos, es algo admirable y sientes un placer en admirar algo? ¿Acaso el sol te está haciendo algún efecto bueno por admirar su puesta? No estás recibiendo nada, pero al admirar su belleza te deleitas. Al mirar el mar, al ver sus olas grandes, poderosas y al mismo tiempo sus espumitas, sus sonidos, la fuerza, la profundidad, la belleza, la insondabilidad que hemos hablado, y te deleitas y te quedas mirando y te da placer al mirar a un hijo, a una hija, la belleza, sus trazos, te deleitas. Así será, hermano, cuando admires aquello que es más bello que todo eso. Si admiras lo que Él ha creado con la palabra de su boca, todo eso que hemos dicho, Dios con el aliento de su boca hizo aparecer, hermano. A medida que conozcas más a Dios, podrás deleitarte en que Él reciba la gloria. Pero para eso, debes luchar con el orgullo que guardas dentro, para que puedas disfrutar y deleitarte en el Evangelio de Dios, en la persona de Dios y en que Dios reciba la gloria. Debes dejar el orgullo. Dejemos el orgullo, humillémonos delante del Señor y deleítate a sí mismo en Jehová. Vamos a orar.